Bueno, entonces en este otro ejercicio que vamos a resolver sobre flotabilidad, pues podemos observar el hidrómetro que nos menciona el enunciado, que sería este que está acá. Este está constituido por un vástago delgado que está por acá. Tiene un área transversal, según el enunciado, de 290 milímetros cuadrados. Lo voy a poner por aquí, 290 milímetros cuadrados. Y tiene en la parte de abajo una especie de depósito en el cual hay una masa, ¿verdad? Que es lo que es sombreado por acá, que es lo que hace como un peso, un lastre, ¿verdad? Para que el hidrómetro sea estable, ¿verdad? Como vamos a ver a continuación, un poquito más adelante, vamos a ver la estabilidad de los cuerpos que son flotantes, ¿verdad? Bien, entonces lo que sucede en este caso es que tenemos el hidrómetro en dos fluidos, uno con una gravedad específica de 1 y el otro que tiene una gravedad específica de 0.9. Lo que sucede en estos casos es que en la escala que está acá es donde nosotros vemos el valor de la gravedad específica o de la densidad del fluido. Es decir, este equipo lo que me sirve a mí es para poder medir la densidad o la gravedad específica de un fluido. En el caso de que el fluido tenga una gravedad específica mayor, pues este dispositivo, el hidrómetro, flota más, o sea, sale más del fluido, ¿verdad? Tiene una porción mayor sobre la superficie libre del fluido. Si el líquido tiene una gravedad específica más pequeña, entonces él se hunde más y la porción que queda sobre la superficie libre va a ser menor. Entonces, aquí tenemos un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Se supone que en cada una de estas posiciones el hidrómetro se va a encontrar en equilibrio. Entonces, al hacer un diagrama de cuerpo libre de este objeto, ¿verdad? Podríamos tener entonces nosotros, ¿verdad?, una cuestión bastante sencilla, ¿verdad? Solamente estarían actuando sobre este hidrómetro dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza de flotación, que la podría poner por acá, ¿no?, dirigida siempre de manera vertical y hacia arriba, y el peso, que estaría ubicado más que todo en la parte inferior. Una sumatoria de fuerzas en el eje vertical pues va a ser bastante sencilla, ¿no? Simplemente va a ser una igualación entre estas dos fuerzas. Por lo tanto, yo voy a poner acá una sumatoria de fuerzas en Y, le voy a llamar igual a 0, ¿verdad? Donde Y pues es la dirección en la vertical. Y acá podría poner entonces de manera muy sencilla que el FB, ¿no?, va a ser igual al peso. Simplemente, ¿verdad?, la fuerza de flotación va a ser igual al peso. Bien, entonces voy a hacer esto para cada uno de los fluidos. Voy a poner por aquí para el fluido con S1 igual a 0.9. Le voy a llamar S1 para hacer referencia a este estado. Bien, entonces al hacer esto yo puedo decir, bueno, el peso que va a ser el peso de nuestro hidrómetro va a ser igual entonces a la fuerza de flotación 1. ¿Ya? El peso del hidrómetro no va a cambiar de un líquido a otro, el peso del hidrómetro es el mismo. Lo que sí va a cambiar, puede ser, ¿verdad?, es el volumen desplazado, ¿verdad?, el volumen desplazado del fluido y su gravedad específica. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser igual, ¿no? La fuerza de flotación sabemos nosotros que es el peso del volumen de fluido desplazado. Entonces le voy a llamar aquí gamma 1 por el volumen desplazado 1. ¿No? Es lo que tendríamos por acá. Luego este gamma lo puedo expresar como S1 por, ¿ya?, el gamma del agua o ρ del agua, ¿ya?, multiplicado por la gravedad, ¿sí?, y multiplicado por el volumen desplazado 1, ¿sí?, el volumen desplazado 1. Luego puedo plantear esto mismo para el fluido con S2 igual a 1.0. Entonces el peso en este caso le voy a llamar F2 aquí, fuerza de flotación 2, va a ser igual a gamma 2 por el volumen desplazado 2. Y el gamma 2 sería S2 por ρ del agua
por la gravedad por el volumen desplazado 2. Evidentemente esta agua está a 4 grados Celsius, aquí lo voy a poner como referencia. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestras dos ecuaciones. Y ahora viene la parte del análisis. Si ustedes se fijan, el hecho de que el hidrómetro esté en este fluido y luego esté en este otro fluido, hace que haya una variación en la porción que está arriba de la superficie libre del fluido. Y resulta de que justamente esta porción que está aquí, este volumen que está aquí, sería este volumen que está sumergido ahora acá. De tal manera de que la diferencia entre estos dos volúmenes es precisamente esta porción. Es decir, el volumen desplazado acá es esta porción mayor que el volumen desplazado en esta otra situación. Este volumen desplazado que estamos hablando extra o adicional, que está constituido por esta porción sombreada, sería el delta H, que es lo que nos están pidiendo, multiplicada por esta área transversal del vástago. Esta es la parte del vástago. Entonces eso me lleva a plantear lo siguiente. El volumen en la condición 1, que sería acá, menos el volumen en la condición 2 es igual a ese delta H multiplicada por el área transversal. Yo sé que este volumen es mayor porque esta porción sombreada está sumergida ahora y aquí está sobre la superficie libre. Esto entonces va a ser igual a, de estas ecuaciones que yo ya tengo aquí, puedo despejar los volúmenes desplazados. El volumen desplazado 1 entonces sería igual al peso dividido entre esta gravedad específica 1, la densidad del agua, por G. Menos el volumen 2, sería siempre el peso dividido ahora entre la gravedad específica 2, la densidad del agua y la gravedad. De acá yo puedo sacar un factor común, porque ahí tenemos varios términos que son comunes. Por ejemplo, W, la densidad del agua y la gravedad. Y me queda en la parte interna como factor esta relación de la gravedad específica. Si ahora yo vengo y despejo el delta H, que es lo que me están preguntando en este ejercicio, pues me queda la siguiente expresión. Densidad del agua, G y el área. Y acá me queda 1 entre S1 menos 1 entre S2. Al sustituir valores aquí, lo voy a hacer quizás en la parte de abajo mejor, va a ser igual al peso. El peso sería la masa es 0.045 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Como ustedes verán, la gravedad se va a simplificar posteriormente con el término de abajo. La densidad voy a ocupar 1000 kilogramos por metro cúbico, un dato que se deben de poder ya de memoria, multiplicado por la gravedad, que va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado finalmente por el área. El área son 290 milímetros cuadrados. Lo voy a pasar a metros cuadrados, entonces voy a decir 1000 al cuadrado. Milímetro cuadrado es 1 metro cuadrado. Y el factor acá, 1 entre S1, para mí vale 0.9, o sea 0.9 menos 1 entre 1.0. El resultado de esto entonces me da un delta H igual a 0.0172 metros, o lo que sería equivalente a 17.2 milímetros, y esta es la diferencia en las elevaciones entonces que tenemos al cambiar el hidrómetro de un fluido de gravedad específica 1 a uno de gravedad específica 0.9. Y con esto concluimos este ejercicio.